Bueno, pues ya estamos de regreso del recreo. En esta clase, en la segunda parte de la clase del 16 de febrero del 2021, materia, manejo y distribución de la energía, carrera arquitectura, Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Bueno, pues oigan, dado todo lo que hablamos en la primera parte de la clase sobre la energía, no vamos a hablar ahorita más de la tarea. Nos vamos a concentrar en seguir avanzando y esto les da oportunidad una semana más a que ahora sí investiguen cómo funciona un transformador. La clase que entra la vamos a empezar con esta pregunta. Ustedes me van a contestar cómo funciona un transformador. Obviamente se pueden ayudar de dibujos, gráficas, fotos, lo que quieran. Como lo hemos hecho cada vez. Pueden presentar en la pantalla lo que quieran. Repito, tarea, cómo funciona un transformador. Y vamos a aprovechar para que uno de ustedes le conteste a Rodrigo. ¿Qué es lo que pasa cuando un transformador se quema? O cuando se dice que un transformador se quema. ¿Sale? Bueno. ¿Alguien se acuerda cuál es el punto exacto en el que nos quedamos la clase pasada? Bueno, se los digo yo. Nos quedamos hablando de los fusibles, que acuérdense que son el primer elemento de control, el primer elemento de seguridad de una instalación. ¿Y cómo se llama ese nivel de seguridad? ¿Quién se anima? Señores, está bien que estén, todos tienen cara de entrega, pero a ver, los fusibles son el primer nivel de seguridad o de control de un proyecto y se llama seguridad ¿qué? Nivel de control ¿qué? General. Muy bien, Demian, muy bien. Y ahora, ¿se acuerdan dónde se ponen los fusibles? En el interruptor de cuchillas. Muy bien, Fernando, en el interruptor de navajas. Entonces, vamos a acabar de hablar de los fusibles y empezaremos con los interruptores termomagnéticos. ¿Quién me puede dar un rapidísimo recordatorio de qué es un fusible? En una frase, en dos frases. ¿Quién me puede decir qué es un fusible? Yo, elemento conductor que permite el paso de corriente de un punto a otro. Muy bien. ¿Y qué más? Protege la instalación eléctrica. Muy bien. ¿Y qué más? Y funciona con un flujo eléctrico. Ajá. ¿Y cuando cumple su función, qué pasa? No sé. A ver, alguien acuérdese. Todo lo que dijo Ceci, ¿es cierto? Todo lo que dijo Ceci es cierto, pero le faltó algo para completar la definición de un fusible, o para completarnos, ya no definición, pero sí idea o información importante de un fusible. Le faltó, y tal vez sí definición, le faltó tantita, dos datos, un dato más. Están diseñados para... Que protege la instalación eléctrica. Muy bien, sí, que protejan la instalación eléctrica es importante. ¿Quién dijo eso? Nefertiti. Muy bien, Nefertiti. Sí, es verdad, pero no es el punto al que yo me estaba refiriendo. ¿Quién? A ver, se los voy a preguntar así. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un fusible? ¿Bajo qué principio funciona?
Su funcionamiento se cumple ¿con qué fenómeno físico? Francisco, no sé si está bien, pero que truena antes que el cable deje de funcionar por protección. No sé Muy si bien, estoy bien. Ceci, claro, claro, es eso, Ah, es eso. A eso me refería, a que entonces el principio de funcionamiento de un fusible es térmico. Un fusible deja de conducir electricidad de donde la recibe a donde la entrega cuando pasa a través de él más corriente de aquella a la que fue diseñado. Consecuencia que todos sabemos inmediata de que por un conductor pasen más electrones de los planeados es aumento de temperatura. Y al aumentar la temperatura, el fusible se derrite, se interrumpe, se corta y deja de llevar los electrones del punto donde los recibe al punto donde los debería de entregar. ¿Está claro para todos? Muy bien. Entonces, tratemos de armar otra vez la definición de fusible completa. Vamos ya metiendo estos elementos. Ceci, la que tú empezaste está muy bien. Decía elemento conductor. A ver, ¿nos la puedes decir otra vez? sí. Es elemento conductor que permite el paso de corriente de un punto a otro. Ajá. ¿Qué más? Sigue con lo que habías dicho. Protege la instalación eléctrica, funciona con un flujo eléctrico A ver, entonces. y Entonces, vamos por partes. Elemento conductor que permite el paso de corriente eléctrica de un punto a otro. Coma. ¿Qué más? protege la instalación eléctrica Mediante, entonces pongamos eso. Protege la instalación eléctrica mediante el principio de temperatura y podemos poner entre paréntesis si el flujo de electrones excede su capacidad, se quema. ¿Qué más, Ceci? Bueno, había puesto que funcionaba con un flujo eléctrico y que tronaba antes que el cable por protección. Bueno, pues entonces creo que ya está todo dicho, ¿no? ¿Nos puedes leer cómo quedó la definitiva? A ver, espérame, que no le termino de escribir. Ujú. Ok, dice, elemento conductor que permite el paso de corriente de un punto a otro. Protege la instalación eléctrica mediante el principio de temperatura y si el flujo de electrones excede su capacidad, este mismo truena. Sí, y vamos a poner. Entonces, vamos a poner su lugar dentro del proyecto
es en el interruptor de navajas, interruptor de cuchillas o caja de fusibles. Su lugar dentro de la instalación eléctrica es en el interruptor de navajas, interruptor de cuchillas o caja de fusibles. Y usualmente, o que usualmente se pone inmediatamente después del medidor de la CFE, que usualmente se pone después del medidor de la CFE, inmediatamente después del medidor de la CFE, y constituye el nivel de control general. Bueno, pues ahora sí, dicho todo esto, les voy a presentar la pantalla para que vayamos viendo a paso rápido todos los elementos de la instalación que ya conocemos. Me detendré en los fusibles y haremos las últimas anotaciones para seguir con interruptores de navajas. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces avanzamos. Avanzamos todos los elementos que fuimos viendo. La cometida que empieza o viene desde el poste de luz. Vimos que hay transformadores aéreos, transformadores de pedestal. Las acometidas no solo son aéreas, también son subterráneas y que la CFE tiene normas específicas para hacer las acometidas. Vimos que era una mufa, vimos ejemplos de registros de banqueta donde están las instalaciones subterráneas. Vimos las tomas clandestinas de luz, los lugares de medidores en las instalaciones, los medidores tradicionales o analógicos y los digitales, y llegamos a los fusibles. En los fusibles vimos que es un interruptor de navajas, lo vimos cerrado y abierto, vimos el lugar que ocupan los fusibles dentro de la instalación, y aquí pueden seguir mi cursor. Vean el cursor en la pantalla. Tenemos que por arriba llega la corriente y la corriente se conecta a estos tornillos. Aquí hay una manivela, que la manivela pega y despega con los elementos donde llegó la corriente. ¿Para qué? Para tomar corriente cuando se pega a ellos y dejar de tomar corriente o no tomar corriente cuando se despega de ellos. Entonces, esa manivela, que es la que mueve las cuchillas o navajas, por eso se llama interruptor de cuchillas o de navajas, esa manivela hace que las navajas hagan contacto o no hagan contacto. Es decir, que pasen la corriente de el punto donde le entregó
el cable que viene del medidor a los fusibles. Y aquí está el elemento del que estamos hablando. El fusible pasa la corriente de este extremo a este otro extremo. El fusible tiene dos componentes al menos que vamos a conocer tantito más adelante, que es el cartucho y el filamento. En conjunto se le dice fusible, aunque en realidad el mero fusible es el filamento, porque es el elemento que conduce la corriente y se quema cuando se rebasa su capacidad de conducción. Pero en general se le dice fusible a todo el cartucho que trae adentro el filamento, es decir, a todo el conjunto. Y si el fusible recibe la corriente y la corriente tiene una intensidad dentro de lo diseñado, la corriente pasa, brinca al cable y de ahí se sigue al resto de la instalación. Síganme otra vez con el cursor. Sigan mi cursor. Viene la corriente por un cable, se alimentan las entradas. De las entradas, si las cuchillas están puestas, pasa al siguiente elemento que está conectado a los fusibles. Pasa la corriente a través de los fusibles y de ahí pasa al cableado que va a la instalación. Si por alguna razón se excedió la capacidad o intensidad considerada en el proyecto, entonces el fusible se quema y la corriente se queda ahí. Ya no pasa al resto de la instalación. ¿Estamos bien? Bueno, Michelle, por favor, Michelle, Sí. no te veo. Dejaste de estar. Por favor, Michelle, ¿me recuerdas el día de la visita de obra? Que abramos 1, 2 o 3 cajas de fusibles de las que tenemos aquí en la obra, para que todos puedan ver cómo funcionan. Lo mismo con tableros. Me recuerdas que aquí en la obra abramos 2 o 3 cajas de fusibles y tableros para que todos veamos cómo son. ¿Sale? ¿Sí, Michelle? Sí, ya quedó escrito. Va, ya está en la lista de nuestros pendientes, ¿verdad? De los asuntos, de los temas selectos o los temas a tratar en profundidad. ¿Sí? Bueno, te traes esa lista el día de la visita, ¿eh? ¿Sí? Ya no supe si me viste, Michelle. ¿Sí te traes esa lista ese día? Muy bien. Sale. Bueno, tenemos aquí enfrente en la pantalla varios tipos de fusibles. Véanlos. Uno, desde muy básico, vean cómo es una lámina que tiene perforaciones para atornillarse a una base y estar en contacto con la otra. Así se llaman los puntos donde el fusible hace contacto, las bases. Me regreso. Me regreso a la imagen anterior. Estas dos bases donde el fusible se inserta, y lo veremos muy claramente el día de la visita, esos puntos donde se llaman bases. Bueno, pues vemos en la imagen algunos fusibles muy básicos que se atornillan a las bases, otros que están dentro de cartuchos y pueden ver que hay de muchos colores y sabores. Obviamente de muchas capacidades. Vean estos muy, muy sencillos. Les dicen de casquillo. Son los más comunes de todos. Y vean todas las capacidades que hay. 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y así para arriba amperes. Y aquí me interesa mucho que vean este fusible que está desarmado. ¿Por qué me interesa mucho que vean este fusible que está desarmado? Porque en realidad la parte que cumple la función fundamental del fusible dijimos que se llama filamento. Y el filamento es este. Es esta pieza con geometría rara
y color aluminio que tenemos a la vista donde está mi cursor. ¿Todos pueden ver mi cursor? Entonces, pueden ver que es una laminita que tiene unas partes delgadas. ¿Ya vieron? Esas partes delgadas son la clave del asunto. Esas partes delgadas son la esencia del funcionamiento del fusible. ¿Alguien se imagina por qué? Bueno, se los digo yo. Vuelvan a ver mi cursor en la pantalla. La corriente llega por un lado, pasa a través del fusible y sale por el otro lado. El fusible o filamento tiene unas partes bien delgadas. ¿Ya las vieron todos? ¿Todos vieron que tiene esas partes bien delgadas? Bueno, pues, ¿qué intuyen ustedes? ¿Se ¿Qué? puede romper más fácil? Claro, claro. ¿Quién fue, Ismael? ¿Quién fue? Sí. Sí, Ismael, claro. Entonces, pero no lo digamos con la palabra romper, porque parecería que es producto de un golpe o que parecería que es producto de de una caída. No, es el que se puede quemar más fácil. Acuérdense que dijimos que los materiales conductores pueden conducir más o menos electrones, o sea, más o menos cantidad de corriente, más o menos intensidad de corriente en función de su diámetro, en función de su grosor. Obvio es que un cable grueso puede llevar más electrones que un cable delgado. Pues lo mismo aquí en el fusible. En el fusible podemos ver o podemos intuir que a través de la sección gruesa del filamento, a través de la parte más ancha del filamento, pueden fluir más electrones, perdón, que a través de la parte más delgada. Entonces, si yo estoy haciendo circular por ahí o transitar por ahí más electrones de los que mi proyecto consideró, ¿qué va a pasar? Que esa parte delgada del filamento se va a quemar. Y al quemarse, ¿qué pasa? ¿Deja de fluir? Claro que deja de haber. Imagínense que esta parte donde tengo el fusible, donde tengo el cursor, venían tantos electrones que esto se empezó a calentar. Se calentó, se calentó, se calentó, se calentó. Se calentó tanto porque están fluyendo más electrones de los que yo quería que pasaran por ahí, que se derritió. Y al derretirse, ya no hay continuidad. Deja de estar unida esta parte con esta parte. Y si ya no están unidas, pues ya no hay flujo de electrones. Y el flujo de electrones es la electricidad. ¿Está claro para todos? Bien, bien claro. Díganlo con sus dedos. Muy bien. Bueno, pues entonces esto lo veremos en vivo y a todo color el día de la visita de obra. Mientras tanto, vamos a la que sigue. No me voy a tener esta porque lo vamos a hablar con más detalle cuando proyectemos, pero son especificaciones de los interruptores de seguridad, de control, que su nombre común es de navajas o de cuchillas. Y ahora sí, entramos al siguiente elemento en el que vamos a profundizar,
de las instalaciones eléctricas. Y son los famosos tableros de distribución, tableros de pastillas, centros de carga, tablero de interruptores termomagnéticos, etcétera. Los ven todos en la pantalla y los conocen todos. Todos los han visto en sus casas. ¿Quién me puede decir algo de ellos? ¿Qué saben de ellos? Que los interruptores dividen diferentes partes de la casa. Muy bien, Ismael. ¿Qué más? Es un nivel de control por zona en donde cada interruptor es el elemento de control de un circuito. Muy bien. Sabes mucho, Keren. Muy bien. Es el segundo nivel de control que tenemos en cada instalación. El primero fue el interruptor de navajas, que es un nivel de control general. ¿Por qué? Porque desde ahí se opera o se deja de operar toda la instalación, sea de manera manual al bajar la manivela, al bajar la palanca, o de manera automática en caso de que el fusible se queme. ¿Por qué? Porque está cumpliendo su función. Ya lo hemos dicho y más adelante insistiré en eso. Entonces, es el segundo nivel de control de toda instalación eléctrica. Como dijo Keren, es un nivel de control por zona. Es decir, aquí no controlamos toda la instalación en un solo punto, sino que tenemos la ventaja de poderlo controlar por secciones. Es decir, puedo interrumpir o dejar que funcione cada una de las partes de la instalación por separado, como lo dijo Keren y como lo dijo Ismael, partes del proyecto. Aunque hay tableros que tienen un interruptor general. Tienen un interruptor general que entonces, lo veremos más adelante, bloquea o desbloquea todo, pero no es lo común. Lo común es que sean puras pastillas individuales sin un interruptor general en el que todo se controla por zonas. Si tuviéramos un tablero con interruptor general, bueno, pues es otro punto de la instalación donde podemos controlar todo en un solo elemento, pero no es lo común. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿quién me puede decir qué es o a qué corresponde cada una de esas pastillas? Cada uno de esos interruptores termomagnéticos. ¿Quién me puede decir a qué corresponde? Pues un circuito, ¿no? Muy bien, Demian. Muy bien, Demian. Tú también sabes mucho. Sí. Entonces, se ve que tu papá se dedica a esto. Y bueno, lo habíamos dicho aquí también, pero tú lo tienes más presente. Entonces, cada pastilla es el elemento de seguridad o elemento de control de cada circuito. Es decir, a cada pastilla corresponde un circuito y a cada circuito corresponde una pastilla. Pero no me gusta decir pastillas, porque ese es el término del maestro de obra. Es lo mismo que el breaker, ¿no? Cuando dicen, no, es que se está botando el breaker. Bueno, pues se está botando el breaker, todos lo entendemos, pero no es la manera correcta de decirlo. Es el interruptor termomagnético. Y con esto hago la siguiente pregunta.
¿bajo qué principios funciona el interruptor termomagnético? ¿Quién me puede decir? Térmico. Muy bien, la primera pregunta, la primera parte de la respuesta ya la dijiste, Demian. Muy bien. Ahora, la segunda. Pues magnetismo. Muy bien, claro. Más obvia no podía ser la respuesta. Interruptor termomagnético lo que nos dice es que es un dispositivo de seguridad que funciona bajo el principio térmico y bajo el principio magnético. Decíamos, y recuérdenme, ¿bajo qué principio funciona el fusible? ¿Me lo pueden decir? Térmico. Muy bien. Bien, Diego. El fusible funciona solo bajo el principio térmico. Estos funcionan bajo el principio térmico y magnético. O bajo, para decirlo bien, bajo los principios térmico y magnético. Entonces, ¿me podrían explicar cómo se imaginan o cómo saben que estos interruptores cumplen su función? Según yo, lo que he entendido es que, o sea, cuando se supera la resistencia del circuito y se empiezan a Muy calentar, bien, o sea, se detecta y es cuando se botan, o sea, cuando alcanza como cierta muy, temperatura. muy bien. Esa es una parte, esa es la mitad. Esa es la mitad de la respuesta, la mitad de la explicación. Y Muy supongo bien, que Demian. magnetismo igual, ¿no? Pero a ver, no sé muy bien. Muy bien. El magnetismo hace lo mismo, hace que se bote, que interrumpa la continuidad. El interruptor, pues su nombre lo dice, interruptor, interrumpe, ¿no? Entonces, ahora, la primera parte, la parte térmica, como lo dijo Demian, pues otra vez bajo el principio que tantas veces hemos repetido. ¿Cuál es la reacción de un conductor a través del cual se hacen circular o transitar más electrones de los que su resistencia permite? ¿Cuál es la reacción? Calentamiento. Muy bien, aumento de temperatura, calentamiento. Y entonces esta pastilla, este elemento, este interruptor termomagnético, detecta, este cable se está calentando. Y al calentarse, inmediatamente interrumpe el flujo de electrones para que no se siga calentando. Porque si se siguiera calentando, entonces podría convertirse en un accidente, en un problema, en un incendio, en un daño mayor. ¿Sí? Bueno, esa es la parte térmica que hemos platicado mucho. Entonces, si se siguiese calentando el cable, si se siguiera calentando el cable, generaría o habría altas posibilidades de que se diera un accidente. Esa es la parte térmica del interruptor termomagnético. Ahora, ¿cuál es la parte magnética? Se las digo yo. Todos sabemos que la electricidad en realidad es el fenómeno del electromagnetismo. Entonces, la parte magnética del funcionamiento la parte magnética del funcionamiento de un interruptor termomagnético corresponde a que si los electrones ¿Soy yo o se trabó? Ah, sí, yo iba a preguntar lo mismo. Ah, A ver, ok. a ver, entonces
Entonces, ¿en qué nos quedamos? Déjenme ver. Ahí está, ¿ya regresé o no? ¿Quiénes me Ya. dejaron de oír? Yo. Todos. Yo también. Prácticamente todos me dejaron de oír. Bueno, entonces díganme, ¿hasta dónde me oyeron? ¿En qué se quedaron? Creo que otra vez no me oyen. Ibas a explicar la parte magnética del... Ahí del- se quedaron. ¿Y ahorita me están oyendo? Ahorita ya. Muy bien. Ah, bueno. Íbamos a decir la parte magnética. Bueno, les estaba diciendo que la parte de la operación magnética de un interruptor termomagnético consiste en detectar cuando los electrones no están fluyendo por el camino correcto o en la dirección correcta. Acuérdense que la electricidad, ese fenómeno al que habitualmente solo llamamos electricidad, en realidad es electromagnetismo. Y esta parte magnética detecta cuando los electrones no, repito, no están fluyendo en el sentido correcto o por las trayectorias correctas. Y entonces interrumpe el funcionamiento. El más claro y más frecuente ejemplo de esto son los cortocircuitos. Cuando hacemos que los electrones vayan de la fase al neutro sin pasar por un elemento de consumo, estamos haciendo un cortocircuito. Y entonces el interruptor suspende la corriente eléctrica. La manera más obvia de hacer un cortocircuito, la que todos podemos ver, es si alguien mete un clip o un cable en una clavija. Ese ejemplito, sí, todos hemos visto que las clavijas tienen 3 hoyos, fase, neutro y tierra. Bueno, si nosotros desdoblamos un clip y el clip lo insertamos en la fase y en el neutro, inmediatamente va a zumbar y la pastilla se va a botar. Eso es un cortocircuito. Y entonces la instalación mediante estos elementos está protegida de cortos circuitos. ¿Estamos bien? Bueno, pues entonces vamos a lo que sigue. Tenemos en la pantalla fotos de distintos interruptores termomagnéticos. Podemos ver el de la izquierda, que es, por decirlo así, sencillo. El que sigue, de izquierda a derecha, es doble. El que sigue en el mismo orden es triple. Y luego tenemos un sencillo más grandecito, un sencillo todavía más grande, un doble grande, un doble intermedio, un sencillo grande o más grande aún. Y esto lo pongo aquí para hacer distinción solo de 2 variables importantes hasta el momento. Después hablaremos de las capacidades cuando empecemos a proyectar. Pero por lo pronto quiero resaltar solo 2 variables. Una es el ancho. Sencillo, doble o triple. Un módulo, 2 módulos o 3 módulos. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto?
¿Alguien se quiere animar a especular a qué se refiere esto? ¿Chance de cuántos equipos va a controlar? No, no, Demian. Se los digo. Es muy fácil. Es a cuántas fases, de cuántas fases es cada circuito. Y entonces voy a explicar, me voy a detener, voy a hacer aquí, voy a dedicar unos minutos, a explicar esto. Cantidad de veces hemos oído la palabra monofásica, bifásica o trifásica. A ver, dígame con sus dedos quiénes sí han oído estos términos. Monofásico, bifásico o trifásico. Díganmelo con su dedo diciendo sí, yo sí lo había oído. Caray, no veo dedos. Entonces, díganme con sus dedos los que nunca habían oído estos términos. Monofásico, bifásico o trifásico. A ver, díganme así con el dedo. Yo no, yo no, yo no. Son casi todos. Y eso que muchos no están a la vista, ¿eh? Ahorita no estoy viendo a varios. No te veo, Michelle. No te veo, Yolisa. Yolisa, ¿nunca habías oído este término? ¿Tú sí? Yolisa sí lo había oído. ¿Tú, Michelle, lo habías oído? Michelle, no. Bueno, a ver, entonces vamos a explicar esto con un poco de detenimiento porque más vale tardarnos tantito, pero que quede bien claro para siempre, a verlo rápido, creer que entendimos y no haber entendido nada. Vamos a concentrarnos en esto. Las instalaciones eléctricas pueden ser de muchísimos tamaños. Pueden ser muy chicas, medianas, entre medianas y grandes, muy grandes, gigantescas, etcétera, ¿no? Pues sí, ¿de qué depende? Pues imagínense que si hacemos una casetita de vigilancia, pues es una instalación muy chiquita. Si hacemos un departamento de una recámara, es una instalación un poquito más grande. Si hacemos un departamento de 2 recámaras, es un poquito más grande. Si lo hacemos de 3, es un poquito más grande. Y así podemos ir subiendo de tamaño. Desde una mini casetita de vigilancia hasta un hotel, vamos a pensar, de 800 habitaciones, 800 cuartos. O sea, los proyectos pueden ser muy grandes o muy chicos y de todos los tamaños intermedios. Y en consecuencia, sus instalaciones tendrán el mismo tamaño, desde muy chicos hasta muy grandes, con todas las posibilidades intermedias. Esto todos lo entendemos. Y todos podemos intuir bien que una instalación eléctrica chica demanda menos corriente que una instalación eléctrica mediana.
y una mediana demanda menos corriente que una grande, y así sucesivamente, ¿no? O sea, todos podemos pensar que una casetita de vigilancia donde tenemos 3 focos y 2 enchufes demanda muchísima menos corriente que una instalación de un hotel de 400 cuartos que tiene a lo mejor 4,000 focos y a lo mejor 12,000 enchufes, ¿no? Eso es muy fácil de entender para todos. Y podemos pensar o seguir deduciendo que en función del tamaño de nuestro proyecto estará el tamaño de la acometida que nos dé la Comisión Federal de Electricidad. Si tú tienes un proyecto chiquito, pues te va a dar una acometida chiquita. Si tienes un proyecto grande, te va a dar una acometida grande. Si tienes un proyecto gigantesco, te va a dar una acometida gigantesca. Pues claro, porque la acometida es la entrega de electricidad y obviamente la electricidad que te va a entregar está en función del tamaño de tu proyecto. ¿Hasta aquí vamos bien? No hay nada complicado en esto que he dicho, ¿verdad? Bueno. Pues entonces, síganme siguiendo con esta repetición de palabras que es válida. Síganme siguiendo en el razonamiento. La compañía de luz nos entrega, o la CFE ahora, nos entrega la corriente eléctrica en la acometida mediante cables. Pues sí, porque así se conduce la electricidad. Todos podemos ver en los postes cómo van los cables, ¿no? Si nuestro proyecto es chiquito, nos va a entregar un solo cable, porque pues con un solo cable de ellos nos alcanza para alimentar todo nuestro proyecto, porque nuestro proyecto es chiquito. Si nuestro proyecto es más grande, no nos va a alcanzar con la corriente, con los electrones que nos puede dar o que nos da un solo cable. Entonces, la CFE nos dará 2 cables. Repito, porque nuestro proyecto es un poquito más grande y los electrones que caben o que viajan en un solo cable no alcanzan para alimentar nuestro proyecto. Entonces nos da 2. Si nuestro proyecto es aún más grande, no nos van a alcanzar los electrones que fluyen por 2 cables. Y entonces nos dará 3. Nos dará 3 cables. Me presento en la pantalla otra vez para que nos sigamos más fácil, creo yo. Si nuestro proyecto, repito, es muy chiquito, bastará con que la CFE nos dé un cable de alimentación. Si es más grande, nos dará 2, y si es más grande todavía, nos dará 3. Bueno, pues cada uno de esos cables se llama fase. O sea, cada línea que te da, cada línea de corriente, cada cable de corriente que te da la CFE es una fase. Ya dijimos, si tu proyecto es chiquito, te va a dar un solo cable, por lo tanto es una fase. Monofásico. Es un contrato monofásico, una instalación monofásica. Si tu proyecto es un poco más grande, te va a dar 2 fases. Es una instalación bifásica. Por lo tanto, contratas o haces un contrato para una instalación bifásica. Si tu proyecto es más grande todavía,
te va a dar 3 fases. Tu instalación es trifásica. Vas a hacer un contrato de suministro trifásico. Si tu contrato fuera más grande todavía, pero estos no los veremos en este curso, te entrega corriente en media o en alta tensión y tú pones tu propio transformador, tú pones tu propia subestación, como es el caso de la Ibero, por ejemplo, o de un centro comercial grande como Santa Fe, o proyectos muy grandes. Te entregan la corriente en media o en alta tensión y tú la transformas y la distribuyes dentro de tu proyecto. Pero no es la materia, no es el contenido de este curso. En este curso haremos instalaciones hasta trifásicas. Entonces, dependiendo del tamaño de tu proyecto necesitará, para satisfacer su demanda, para satisfacer su consumo, si es que se puede llamar consumo, 1, 2 o 3 fases, dependiendo del tamaño. Bueno. Entonces, hasta aquí la explicación del tamaño de una instalación. 1, 2 o 3 fases. Ahora, siguiente explicación también relacionada con las fases, pero no en cuanto al tamaño de la instalación, sino al tipo de equipos que vamos a usar. Entonces, instalación en cuanto a tamaño puede ser monofásica, bifásica o trifásica. Punto y aparte. Esa explicación dejémosla ahí, tengámosla presente, pero ahorita vamos a otra. La instalación y en concreto cada circuito puede ser monofásico, bifásico o trifásico, dependiendo del tipo de equipos que usan. La mayoría de los equipos que nosotros usamos necesitan poquita potencia eléctrica. Necesitan poquita potencia eléctrica para funcionar. Poquitas, y lo voy a decir con más corrección, necesitan poquita tensión. Necesitan poquita fuerza de los electrones para poder funcionar. ¿En qué estoy pensando? Pues estoy pensando en el foco este que tengo aquí arriba. Estoy pensando en mi computadora. Estoy pensando en la pantalla que uso para verlos a ustedes mientras doy clase. Estoy pensando en la licuadora de mi casa. Estoy pensando en el tostador. Estoy pensando en mi celular para cargarlo. Son equipos que funcionan con poca tensión eléctrica. ¿Se acuerdan lo que era la tensión eléctrica? La fuerza con la que se empujan unos electrones a otros. ¿Se acuerdan de la caricatura esa? Donde estaban los amperes, que es la cantidad de electrones que tratan de pasar o de correr dentro del conductor. La resistencia es la que les complica, les cierra el paso, no los deja correr libremente. Y la tensión es la fuerza con la que los electrones se empujaban unos a otros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces la mayoría de los equipos que usamos todos los días necesitan muy poca tensión o baja tensión. O sea, es más, vamos a dejarlo así ahorita por el momento. Necesitan poca tensión para funcionar. Entonces, con una fase es suficiente. Con 127 volts es suficiente para funcionar. Sin embargo, hay equipos que necesitan un poquito más de tensión. Necesitan un poquito más de fuerza para arrancar. ¿Como cuáles puede ser? Puede ser, por ejemplo, una bomba, la bomba de agua de nuestras casas, ¿no? A lo mejor el tinaco está muy alto, a lo mejor bombeamos mucha agua, y entonces necesitamos una bomba que tenga más capacidad. Y para poder dar más capacidad necesita que los electrones vengan con más fuerza.
Entonces, esos aparatos no funcionan con una sola fase. Esos aparatos funcionan, por ejemplo, con dos, o funcionan con dos fases. Y repito, puede ser la bomba del agua, a veces el motor de la puerta eléctrica. Hay algunas puertas eléctricas que son muy pesadas y que necesitan dos fases. ¿Sí? Hay algunos hornos eléctricos, se han puesto de moda últimamente. Hay algunos hornos eléctricos que se llaman hornos de convección. Y los hornos de convección, casi todos necesitan, como requieren de mucha generación de temperatura. Los hornos de convección habitualmente necesitan que los electrones tengan más tensión. Entonces, funcionan con dos fases. Bueno, pues en los circuitos donde voy a conectar esos equipos, en vez de poner una línea de alimentación, o sea, una fase y un neutro, pongo dos fases. ¿Sale? Entonces, esos circuitos se llaman bifásicos. Y hay uno que otro equipo que necesita todavía más fuerza. Necesita que los electrones vengan con todavía más tensión eléctrica. Hay un mosquito por aquí dando lata que... Entonces, necesitan que los electrones vengan aún con más fuerza. Bueno, a esos equipos les vamos a poner tres fases. A esos equipos les vamos a poner tres fases. ¿Sí? Entonces, serán equipos que están conectados en circuitos trifásicos. ¿Qué tipo de equipos estoy pensando? ¿O qué tipo de equipos entran en esta categoría? Bueno, pues por ejemplo, los elevadores. Los elevadores, esos a los que nos subimos frecuentemente, los elevadores de los edificios donde ustedes viven, o los elevadores de los edificios de oficinas, o pues tantos elevadores, ¿no? Por ejemplo, algunos accesorios de muy grande volumen. Por ejemplo, máquinas industriales. Algunas máquinas industriales, tornos, por ejemplo, tornos eléctricos, que necesitan muchísimo, que son muy grandes, muy pesados. Bueno, pues necesitan la fuerza no de una fase ni de dos, sino de tres. Entonces, esos equipos se alimentan con tres fases. Se ponen en circuitos trifásicos. ¿Vamos bien? Bueno, pues entonces vuelvo a presentarles la pantalla. Con esta explicación que ya dimos y ya todos pueden ver mi pantalla, con esta explicación vemos que hay interruptores termomagnéticos sencillos que se usan el 99% de las veces. La mayoría de los equipos funcionan con una sola fase. Interruptores para esos equipos un poco más especiales, pero que en varias casas los hay, son los dobles de dos fases, bifásicos,
Ya dijimos, a veces la bomba de agua, el motor de la puerta eléctrica, hornos de convección y alguno que otro que se me esté olvidando. Y trifásicos para esos equipos que son menos comunes. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces hago hincapié en que una cosa es el tamaño de la instalación medida en fases. Una instalación chica usa una fase, una instalación mediana, 2 y una instalación grande, 3. Y otra cosa es el número de fases que ocupa cada circuito. Pero no, de ninguna manera piensen ustedes que si mi instalación es trifásica, todos los circuitos de mi instalación van a ser trifásicas. No. Yo puedo tener una casa muy grande. Yo puedo tener una casa muy grande que demanda mucha corriente eléctrica y por lo tanto tener 3 fases de corriente, ser una instalación trifásica. Y sin embargo, no tener ni un aparato especial. Tengo puros focos normales, tengo un refrigerador normal, tengo televisiones normales, tengo todo normal. Entonces tengo puros circuitos monofásicos. ¿Está claro? O sea, por la cantidad de corriente que yo demando, mi instalación es monofásica, bifásica o trifásica. Pero por el tipo de equipos que yo uso, puedo hacer circuitos monofásicos, bifásicos o trifásicos, según los equipos que yo use. Pero repito, de ninguna manera una instalación trifásica implica que los circuitos sean trifásicos. Nunca. O como, para que no se les olvide, lo diré, nunca mente. ¿Sale? Entonces, puedo tener, ya sé que la palabra nunca mente no existe, ¿eh? Lo digo a propósito para que nunca mente se les olvide que no hay relación entre el número de fases que yo contrato por el tamaño de mi instalación y el número de fases que tienen mis circuitos por el tipo de equipos que yo use. Otro caso, un caso contrario al de esta casa que dije, una casa muy grande con puros equipos sencillos, pues tiene 3 fases porque el tamaño de la instalación es muy grande, pero todos sus circuitos son monofásicos porque todos sus equipos son muy normalitos. Un caso opuesto puede ser que yo tengo un localito vamos a pensar que tengo un localito chiquito de 20, 30 metros cuadrados de panadería. Vamos a pensar que yo tengo mi micropanadería ahí en la esquina de en la esquina de la colonia tal, tengo una micropanadería. Es un localito chiquitito, pero yo hago mi propio pan y lo vendo. Yo hago pan, bolillo, telera y algo de pan dulce. Y tengo hornos eléctricos. Entonces, puede ser una instalación chiquitita. Puede ser un local de 20 metros cuadrados que no tenga más que un foco o 2. Pero tengo ahí unos hornos eléctricos que demandan mucha tensión eléctrica. Entonces, puede ser una instalación que por tamaño, con una fase es suficiente. Pero por el tipo de equipos que necesitan mucha tensión eléctrica, tuve que pedir 2 fases. Entonces, o 3. Entonces, es una instalación chiquita que tiene 3 fases, pero porque los circuitos con los que voy a alimentar esos hornos necesitan ser bifásicos. ¿Por qué? Porque esos hornos funcionan con corriente bifásica. ¿Está claro? ¿Está bien claro?
¿Bien, bien claro? Bueno, pues entonces, dentro de nuestras máximas, dentro de los criterios siempre presentes que llevamos en el curso, ¿se acuerdan? Acuérdense que tenemos que tener siempre presente qué es una instalación eléctrica. Tenemos que tener presente los criterios con los que diseño una instalación eléctrica. Tenemos que tener presente siempre la manera en la que organizo los circuitos de mi instalación eléctrica. ¿Se acuerdan que todo eso son máximas, son los puntos que nunca puedo olvidar al proyectar, al diseñar instalaciones? ¿Se acuerdan? ¿Qué es una instalación eléctrica? ¿Con qué criterios la diseño? Los circuitos, bajo qué normas los organizo. Todo esto lo hemos dicho. Y entonces, pongamos ahora una nueva información utilísima. ¿Hasta qué tamaño de instalación eléctrica puedo funcionar o puedo hacer funcionar con una fase? ¿Hasta qué tamaño con 2 fases? ¿Y hasta qué tamaño con 3 fases? Esto no lo hemos dicho, se los digo ahora. Importantísimo tener siempre presente. ¿Hasta qué tamaño una instalación o hasta qué tamaño de instalación se puede funcionar con una fase? ¿Hasta qué tamaño con 2? ¿Hasta qué tamaño con 3? Porque hasta ahorita les he dicho una instalación grande, una instalación chica, una instalación mediana, una instalación muy grande, una instalación gigantesca. He usado puros términos con los que estamos construyendo el concepto. Pero ahora ya que lo tenemos construido, necesitamos ponerle unidad y cantidad, porque es la única manera de medir. Todo lo demás no son más que pláticas de señoras de cafecito. Es como decir, no, es que eso sí estuvo muy feo. Eso sí estuvo muy, muy feo. ¿Qué es eso? O sea, ¿cuánto es muy feo? ¿No? Muy feo para ti o muy feo para él. ¿No? A lo mejor para él no estuvo tan feo. A lo mejor él hasta salió ganando. A lo mejor para él hasta estuvo bonito. Entonces, usamos esos términos de chico, mediano, grande, muy chico, nada más mientras construimos el concepto. Una vez que tenemos el concepto en la cabeza, lo empezamos a definir bien mediante medidas. Y para medir no hay de otra. Se necesitan unidades y se necesitan cantidades. No se puede de otra manera. Bueno, pues entonces, las instalaciones eléctricas, en cuanto a su tamaño, las vamos a medir en watts. ¿Ven? Empieza a usarse todo eso que hemos venido platicando durante el curso se empieza a usar. Las unidades, las instalaciones en cuanto a su tamaño, las vamos a medir en watts. Y ahora sí, van a ser instalaciones monofásicas. No te veo, Yolisa. No te veo, Francisco, Keren. Francisco, Ya te vi, Keren. Ismael, no te veo. Ah, ya te vi. Alguien quería preguntar algo. sí, perdón por interrumpir. Fernando acaba de poner en el grupo que se le fue la luz y que te avisáramos. Entonces creo que no está conectado Híjole. ahorita. Sí. Bueno, pues, ¿en qué grupo lo pone? Que yo no veo eso. ¿Es un chat? Sí, nuestro chat de WhatsApp, pues. Ah, un chat en el que no me quieren, ¿verdad? Un chat, un chat donde no estoy yo incluido, porque ahí es donde se desquitan y donde... No, para nada. Te mandamos el link si quieres.
No, porque entonces van a decir que estoy invadiendo sus espacios. Pero bueno, ya me imagino lo que dirán de mí en ese chat. Es el chat donde se desquitan de todas las horas que los hago estar aquí. Bueno, no me digan lo que dicen de mí, por favor, porque ya. Entonces, dile a Fernanda que no se preocupe. Dile a Fernanda en el chat en el que no estoy. Dile a Fernanda que no se... Es Fernando. Sí, Dile a Fernando. Fernando, qué mala suerte. Dile, sí, porque a Fernanda le estoy viendo aquí. A Fernanda le estoy viendo en la pantalla. Y me está saludando. No, dile a Fernando que, pues que de verdad que nos gusta que esté con nosotros en la clase, que mala suerte que se le fue la luz, pero que va a poder ver la clase como siempre. La parte que se perdió de la clase la va a poder ver a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Así es que no es tan grave. ¿Sale? Va. Gracias, Andrés. Bueno, entonces decíamos que una instalación puede funcionar con una fase hasta 4000 watts. En eso nos habíamos quedado cuando Andrés nos dijo lo de Fernando. En eso nos habíamos quedado, en que íbamos a decir como información utilísima que siempre hay que tener presente, hasta cuándo o hasta qué tamaño una instalación puede funcionar con una fase, hasta qué tamaño con 2, hasta qué tamaño con 3. Y ahí, a partir de cuánto con media o alta tensión. Entonces, repito, retomando, para no caer en ambigüedades chico, mediano, grande, que solo nos sirven al momento de construir el conocimiento, pero no a la hora de empezarlo a detallar, usamos unidades y cantidades. Las unidades para medir el tamaño de una instalación son los watts. Y entonces, una instalación puede funcionar con una fase si demanda hasta 4000 watts. Puede funcionar con 2 fases si demanda entre 4000 y 8000 watts. Y puede funcionar con 3 fases si demanda entre 8000 y 100,000 watts. Entonces, repito los rangos de 0 a 4000 o de 1, porque pues 0 no es instalación eléctrica, ¿no? Entonces, de 1 a 4000 watts, o medio watt si quieren, o 0.1, desde 0.1 watt hasta 4000 watts, una fase. Entre 4000 y 8000 watts, demandados, 2 fases, repito, entre 4000 y 8000 watts demandados, 2 fases, entre 8000 y 100,000 watts demandados, 3 fases, y más de 100,000 media o alta tensión. Es decir, que hay que poner en la instalación un transformador o una subestación. Repito los intervalos por última vez, no de hoy, perdón, no del curso, pero sí de hoy. Primer intervalo monofásico de 1 a 4000 watts. Segundo intervalo de 4000 a 8000 watts, bifásico. Y tercer intervalo de 8000 a 100,000 watts, trifásico. Arriba de eso se necesita alta tensión, es decir, tener una subestación o un transformador. ¿Todo claro? Aquí está, hasta aquí vamos bien. ¿Todo claro? ¿Claro para todos? Muy bien. Bueno, pues entonces podemos ir al siguiente
al siguiente punto, pero sin dejar de hacer una observación importante. Quiero que noten que los fusibles son elementos de control desechables. Son elementos de control de un solo uso. ¿Sí? ¿Ya se quemó? Pues ya. Cumplió su función. Hay que reemplazarlo. No se puede volver a usar un fusible. Ya se usó, ya cumplió su función. Los interruptores termomagnéticos no son desechables. Son de vida útil prolongada. ¿Por qué? Porque cuando se botan, basta con restablecer la pastilla y vuelven a cumplir su función. Y tienen una vida útil bastante larga. Años. Varios años. Pueden ser hasta muchos años. Bueno. Entonces, vale la pena hacerles una pregunta para profundizar en el correcto uso de estos dispositivos, de estos equipos. Ven que en la pantalla ya les puse un esquema que no vamos a estudiar ahorita de cómo funciona o qué componentes tiene un interruptor termomagnético. Pero pueden ver ahí donde está mi cursor que está la palanquita que nosotros subimos para hacerlo funcionar y bajamos para interrumpir la corriente. Un resorte que es el que vencemos, la fuerza que vencemos cada vez que lo ponemos a funcionar. Y todo esto, todos estos componentes interiores que en conjunto cumplen una función increíblemente útil. Pero regresemos a la pregunta que les iba a hacer. ¿Cuál creen que es el correcto uso de un fusible y de un interruptor termomagnético? O dicho al revés, les hago la pregunta: ¿qué mal uso de los interruptores termomagnéticos es frecuentísimo, pero verdaderamente frecuente? Y que casi siempre pasa desapercibido. A lo mejor dejarlos encendidos cuando no estamos en la casa por mucho tiempo. Bueno, sí, vale la pena algunos circuitos desconectarlos, sí, claro que sí. Aunque no es exactamente el que yo quería ejemplificar o el que yo quería que dijeran, pero sí, es verdad. Es verdad. Otro, díganme otro, por favor. Chance de utilizarlo como tu switch normal. Claro, Demian, ese es un buen punto. Ese es un muy buen punto. Primer error serio al usar interruptores termomagnéticos. Primer error muy serio.
Los interruptores no son apagadores. Los interruptores no están hechos, los interruptores termomagnéticos no están hechos para prender y apagar los reflectores del jardín, la bomba de agua. No son apagadores. ¿Está claro? Primer error. Segundo error. Dejarlos habilitados en zonas donde no hay actividad. Es lo que se me... Bueno, pues si vas a tener apagada, si una casa no se va a usar en 2 meses, pues en términos cotidianos, baja la pastilla, baja las pastillas, ¿no? Pero el tercero y más grave de los errores, este es frecuentísimo, tanto con fusibles como con interruptores termomagnéticos, frecuentísimo, y no nos podemos permitir nosotros hacer eso. Ya saben lo que iba a decir. No nos podemos permitir esos errores porque quedaríamos mal. Porque eso no lo hace alguien que tomó un curso, alguien que sabe de instalaciones. Y si me entero que alguien de ustedes lo hace, ya saben lo demás. No será reconocido como mi alumno, como mi exalumno. Y es esto. Frecuentemente pasa en las casas que a la hora que prenden el tostador, si está funcionando el microondas, se bota la pastilla. Si arranca la bomba del agua a la hora que abren la puerta eléctrica, se bota la pastilla o se quema el fusible. Si la lavadora funciona al mismo tiempo que está el tostador, se bota la pastilla. Y así, muchos ejemplos hay de estos. Muchos ejemplos. O se quema el fusible en cierta combinación de demanda eléctrica, o se quema el fusible, o se bota la pastilla. Y entonces, la señora se lo cuenta a su amiga, y su amiga le dice, uy, manita, yo conozco un electricista que es buenísimo. Conozco un electricista que es buenísimo. Te lo voy a mandar. Bueno, pues le manda al fulanito, y resulta que ese fulanito, hasta hace 2 meses, era jardinero, no era electricista. O sea, nunca había sido electricista. Hasta hace 2 meses era jardinero o taquero o taxista o lo que sea, pero no era electricista. Y llega ese fulanito que ahora trabaja de electricista y le dice a la señora, señora, no se preocupe, vamos a cambiar la pastilla. Vamos a cambiar la pastilla o vamos a cambiar el fusible. Y entonces, si la pastilla es de 10 amperes, le pone una de 15. Si el fusible era de 20 amperes, le pone uno de 25 o de 30. Y entonces, claro, ahora pones a funcionar el tostador y prendes el microondas y no se bota la pastilla. Y está jalando la bomba de agua cuando abren la puerta eléctrica y no se quema el fusible. Y todos dirían, ay caray, qué buen electricista es el fulanito que me mandó mi amiga, ¿no? Que además antes era jardinero. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me pueden decir qué es lo que está pasando ustedes que sí tienen conocimiento serio de las instalaciones? ¿Está sobrecargando la instalación? Claro,
ahora sí estás en peligro. O sea, la gente por ignorancia cree que su instalación está mal cuando la pastilla se bota o que la instalación está mal cuando el fusible se quema. Y no, señores, quítense eso de la cabeza. Cuando un fusible se quema o cuando una pastilla se bota, están cumpliendo su función. Para eso los pusimos. Para eso pusimos, por eso se llaman elementos de control, por eso se llaman elementos de seguridad. Para eso los pusimos ahí, para que cuando fluyen más electrones de los que consideramos en el proyecto, el flujo antes de que haya calentamiento de cables, antes de que haya riesgos, se interrumpa el flujo de electrones y nos diga, aguas, aguas, algo está sucediendo aquí que no fue considerado en el proyecto. Algo está de manera diferente a lo planeado. Ten cuidado, algo no está bien. Y entonces se interrumpe el flujo de electrones y no estamos en peligro. Toda la instalación está trabajando tal como se diseñó que debía de hacerlo. Pero las señoras que no saben de esto, los señores, si lo quieren decir así también para que no me pase como al señor que corrieron de las Olimpiadas, ¿no? Ya ven que corrieron al señor de las Olimpiadas porque dijo que una reunión se alargó por culpa de unas señoras. Entonces, para que no digan que soy discriminador, cuando un señor que no sabe de esto, o las señoras que no saben de esto, se bota la pastilla, ven que se bota la pastilla, creen que su instalación está mal y le hablan a un señor que tampoco sabe nada, pero que es un irresponsable, y le cambia la pastilla, y entonces sí, su instalación está mal. Entonces sí, su instalación está muy mal. Porque ahora su instalación lo está poniendo en riesgo. Porque ahora, como decía Ismael, se va a sobrecargar. Ahora se puede sobrecargar la instalación. Se puede hacer que estén fluyendo por ahí muchos más electrones de los que se consideraron en un principio. La temperatura va a aumentar. Eso puede acabar en un incendio. Y el fusible o la pastilla van a estar muertos de la risa. Ni se van a enterar de que la instalación está en riesgo, porque pusieron una pastilla o un fusible que deja pasar más electrones de los que el cable resiste. Entonces, en vez de tener la falla donde se diseñó que debería de estar la falla, en caso de haberla, en el fusible o en la pastilla, va a estar en el cableado. Pero eso sí, la señora está muy contenta con su amiguita. La señora está feliz con su amiguita porque le recomendó al mejor electricista, que hace 2 meses era jardinero y que es un irresponsable, y tiene en riesgo su instalación. ¿Está claro cuál es la importancia de estos elementos? Y no son para cambiarse, no son para cambiarse. Es como si le pones a tu coche unas llantas de bicicleta. Oye, es que se ve muy bonito. Pues qué bonito. Si a ti te gusta cómo se ve, pues tómale muchas fotos, pero no lo uses. No lo uses porque esas llantas no aguantan. Te estás arriesgando. Esas llantas en la primera curva se van a tronar. Si es que llegas a la primera curva. Entonces, está claro cuál es la importancia de los fusibles y de los interruptores termomagnéticos. Son elementos de protección. La función de los interruptores y de las pastillas, perdón, y de los fusibles es cuidar el cableado, proteger el cableado, no permitir que trabaje a temperaturas mayores de las que se consideraron en el proyecto. No permitir que los cableados alcancen mayores temperaturas de las que resisten por su diseño de fábrica y por el diseño de la instalación.
¿Está claro? Bueno, eso es importantísimo. Guárdenselo en la cabeza para siempre. Y por favor, bueno, vamos a ver últimos elementos, pero, o los últimos minutos de la clase, pero por favor, Vivian y María, me gustaría que la próxima clase, las dos de ustedes me digan cuáles son los grandes criterios, bueno, la gran definición, los grandes criterios de diseño, las grandes normas de planeación de circuitos, los grandes intervalos de tamaños de instalaciones de los que hemos hablado, las grandes normas que hemos platicado. Entonces, en este curso hemos ido así remarcando a lo largo del curso estas cosas. La gran definición, los grandes criterios, las grandes normas, los grandes intervalos. Entonces, quiero que la semana que entra, después de revisar la tarea, empecemos con eso. Empecemos con que digas, con que entre las dos me digan, la gran definición de este curso es qué es electricidad, o las grandes definiciones, qué es electricidad y qué es instalación eléctrica. Después, ¿con qué criterios se diseña una instalación eléctrica? 3, ¿cuáles son las normas con las que organizo mis circuitos? 4, los intervalos de las instalaciones. 5, la función principal de fusibles e interruptores termomagnéticos. ¿Sale? Estas son las cosas que siempre tenemos que tener en el cerebro. ¿Vamos bien? Se los encargo, María, se los encargo, Vivian. Y bueno, me regreso a presentarles la pantalla para que estos 8 o 9 minutos que nos quedan, los aprovechemos en... Todos pueden ver mi pantalla. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Y entonces brincamos de todo lo hablado y la importancia que tienen los interruptores a esta tabla donde tenemos un catálogo, una información de los centros de carga que conoceremos más adelante. Ahorita no es el momento de hablar de ellos, pero sí de ver cómo son un poquito más grandes. Vean cómo los tableros los hay de sobreponer en el muro, es decir, que quedan salidos, o de empotrar en el muro, es decir, que quedan remetidos. Y van a ver cómo los tableros tienen todos estos espacios. Este es un tablero, vamos a contar, de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, conté bien, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, sí, 18 o 20, no voy a contar bien ahorita con toda la calma. Este es un tablero de, vamos a pensar, o mejor si cuento bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este es un tablero de 32 circuitos. ¿Lo pueden ver? Este tablero es de 32 circuitos. Pues, ¿de qué tamaño se compran los tableros? Dependiendo del tamaño de nuestra instalación. Una vez que diseñemos nuestra instalación, vamos a ver cuántos circuitos quedaron y vamos a comprar un tablero de ese número de circuitos o ligeramente mayor. Si nos queda una instalación de 15 circuitos, pues nunca vamos a encontrar un tablero de 15. Compraremos el de 20 y algunas posiciones, algunos espacios no se usarán. No pasa nada, no es grave. Y pueden ver en este tablero que hasta arriba hay un espacio más grande. Ese espacio más grande sirve para poner una pastilla general en caso de que queramos controlar, además de por zonas, todo el tablero con un solo
interruptor, se le puede poner tablero general. No es lo habitual, es rarísimo que se usen, pero existen. Bueno, seguimos. Más información de tableros, que ahorita no nos interesa. Me gustaría nada más resaltar que los tableros se identifican con las letras QO. O sea, esto que tenemos enfrente es un QO2. ¿Qué quiere decir QO2? Que es un tablero de 2 circuitos. Este que tenemos enfrente es un tablero, es un QO8. ¿Qué quiere decir? Que es un tablero de 8 circuitos. Pueden ver que ambos, este como este, son de empotrar, es decir, están remetidos en el muro, igual que este. Y los hay también tableros, me regreso, de sobreponer, es decir, que no se remeten en el mueble, en el muro, sino que quedan salidos, como este que estoy señalando. Este, como lo ven, no tiene una ceja perimetral que permita que se adhiera o que se fije al muro. Este va salido, va sobrepuesto. Bueno, pues dicho todo esto de los tableros, por hoy aquí dejamos la clase con una tarea más. La tarea más es que me digan, la tarea que estoy agregando ahorita es que por favor me digan, que investiguen qué significan las letras QO. ¿Por qué se dice, a ver, tráete un QO2, tráete un QO8, tráete un QO24? ¿Por qué a los tableros nos referimos con las letras QO? Para identificar su tamaño. Es decir, cuántos circuitos pueden albergar. ¿Sí? Bueno, y empezaremos la clase que entra, me recuerdan por favor, aquí, en elementos de distribución. Acuérdense, ya hablamos de acometidas, ya hablamos de centros de carga, ya hablamos de interruptores de navajas. Ahora nos toca hablar de conductores. Y con eso empezaremos la próxima clase. Empezaremos hablando de elementos de distribución. O sea, conductores o cables. ¿Me recuerdas a Mayrani que ahí vamos a empezar la próxima clase? ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar, me quito, bueno, les dejo de compartir pantalla para que nos veamos. Dejo de grabar para despedirnos a la 1, a las 2 y a las 3.